Bendiciones en este día de miércoles, donde determinamos darle culto y toda gloria a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque los tales busca Dios que le adoren. Damos también la bienvenida a aquellos que a través del canal de YouTube y aquellos que están conectados por internet, la Iglesia Regional en Zaragoza, pues os damos a todos una cordial bienvenida, deseando que en esta tarde estéis recibiendo la palabra que Dios os da para que podáis, como en el domingo Dios nos recordó como a Moisés, después de captar nuestra atención, que tenemos que quitar el calzado de nuestros pies para seguir en el camino que Él nos muestra y seguir escuchándole y viendo el plan absoluto y las respuestas absolutas que Dios tiene preparadas. Vamos a hacer una lectura introductoria para a continuación tener un tiempo de alabanza antes del mensaje. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a orar. Padre, ponemos este culto delante de ti, con acción de gracias y con expectativa a que tú recibas un olor agradable a través de la alabanza, a través de la oración, y queremos oír de forma nítida y clara tu voz en esta tarde hablando a nuestro corazón. Queremos, Señor, ser los protagonistas que forman parte de la Iglesia que te representa en esta época. Queremos, Señor, agradecerte que tú estés poniendo tus ojos sobre nuestras vidas para que en nuestro vivir desprendamos un olor que te sea agradable a ti, como un incienso. Oramos para que la oscuridad en esta hora tenga que retroceder y podamos ver tu horario en el que haces que Satanás se postre bajo nuestros pies. Para ello, Señor, levanta las siguientes generaciones, a los remanentes. Permítenos, Señor, ser esa iglesia evangelística y misionera. Permítenos, Señor, orar y recibir la respuesta absoluta que tú tienes preparada para levantar ese centro de remanentes, ese seminario teológico, esa universidad para remanentes. Queremos, Señor, glorificarte a través de este culto. Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. A continuación, vamos a dar lugar al ministerio de la alabanza para que nos esté dirigiendo este tiempo. Buenas tardes, hermanos. Os bendigo para que a través de la alabanza podamos alabar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esta primera alabanza vamos a declarar que Dios es un Dios altísimo, omnipotente, y que vamos a vivir confiados bajo su sombra. Amén. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra, confiado habitaré. Eres Dios altísimo y el omnipotente, bajo tu sombra, confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra, confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo
bajo tu sombra confiado habitaré. Te buscaré, Señor, tú me librarás. Te amaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación, por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Te buscaré, Señor, tú me librarás. Te amaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación, por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Bajo tu sombra confiado habitaré. Bajo tu sombra confiado habitaré. Aleluya, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Declaramos que sobre todo tú gobiernas. Señor, declaramos que cantaremos de tu amor, de tu misericordia por siempre. Recibe toda la gloria en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo es que oramos. Amén. Sobre los montes, sobre el mar, y el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar, y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes, sobre el mar, y el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar, y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Solo el nombre de Jesús, nombre que es mi camino. Y en mi vida caminaba en oscuridad, y
ese nombre vino a ser mi luz, y el nombre que es mi esperanza. Solo el nombre de Jesús en mi vida no tenía por lo que soñar. Mi nueva esperanza es el nombre del Señor. Exaltaré la gloria del Señor, que es mi luz. Yo por siempre te alabaré. Solo el nombre de Jesús, nombre que es mi camino. En mi vida caminaba en oscuridad, y ese nombre vino a ser mi luz, y el nombre que es mi esperanza. Solo el nombre de Jesús en mi vida no tenía por lo que soñar. Mi nueva esperanza es el nombre del Señor. Exaltaré la gloria del Señor, que es mi luz. Yo por siempre le alabaré. El nombre del Señor. Exaltaré la gloria del Señor, que es mi luz. Yo por siempre le alabaré. Yo por siempre le alabaré. Yo por siempre le alabaré. Y el nombre del Señor. Exaltaré la gloria del Señor, que es mi luz. Yo por siempre le alabaré. Yo por siempre le alabaré. Yo por siempre le alabaré. Amén. Vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios en Isaías 40, los versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado
y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de el Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es la verdad absoluta, y gracias por el contenido de esa palabra, que es tu pacto, que son las promesas que tú dices que son sí, amén, y que todas ellas tú vas a cumplir en nosotros y a través de nosotros. Oramos para que nuestros ojos se abran y recibamos el colirio, y de igual manera el cerumen de nuestros oídos sea quitado, para que esta tu palabra sea guardada en nuestro corazón hasta ver como Caleb el cumplimiento de la misma en nosotros y a través de nosotros. Te honramos y te glorificamos en esta hora. En el nombre y por los méritos de Cristo es que oramos. Amén y amén. El título del mensaje es Preparad camino a Jehová. Juan el Bautista, el antecesor a la venida de Cristo, él está en el desierto, como hemos leído en la introducción en el capítulo 3 de Mateo, donde nos describe Mateo la vida y el ministerio del Juan el Bautista, antecesor, como hemos dicho, de Jesucristo, y que toma las mismas palabras que hemos leído en Isaías. Está hablando de preparar el camino a Jehová. Jehová es Dios y Jesucristo es Dios. ¿Y cómo podemos preparar el camino a Jehová? El último versículo que hemos leído en el capítulo 40, versículo 11, nos está diciendo, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hay dos cosas importantes. Una es hacer el movimiento de la palabra y de la vida, y es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Y eso es lo que la Iglesia tenemos que estar haciendo en base a Mateo 24:14, porque este Evangelio del Reino tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá Jesucristo. Por ello, os bendigo, Iglesia, en el nombre de Jesucristo, para que entendáis esa función. Tenemos que ser la Iglesia que va donde otros no van, que hace lo que otros no hacen y que proclama lo que Juan el Bautista y lo que Isaías nos está diciendo, que Jesús es Cristo. Os bendigo, Iglesia, en el nombre de Jesucristo, para que también estéis junto con la predicación y la proclamación y el hacer discípulos, estéis apacentando, como hemos visto, a las recién paridas de manera suave. Es decir, aquellos nuevos convertidos, aquellos predestinados para salvación y vida eterna, poderlos levantar como remanentes y como verdaderos testigos. Por ello, que podamos ver lo que es básico y lo que es fundamental. Y es básico y fundamental que yo determine cómo Jeremías en el patio de la cárcel determinó clamar a Dios. Y Dios respondió a Jeremías, como respondió a Juan el Bautista, como respondió al profeta Isaías. Pero nosotros hoy tenemos
que determinar cómo vamos a vivir. Ponemos bien la base y el fundamento, como Mateo nos dice, al construir la casa sobre la roca. ¿O vamos a tener vidas construidas sobre la arena? Te bendigo, Iglesia, para que determines fundamentar y poner la base en tu vida del Evangelio. ¿Cómo puedo yo hacer esto? La palabra de Dios siempre nos da directrices. Y Jesucristo, cuando está hablando el Sermón del Monte en el capítulo 6 de Mateo, los versículos del 6 al 13, Él nos está dando una pincelada de qué tenemos que hacer una vez determinamos poner bien el fundamento y la base en nuestras vidas, qué es lo que tenemos que hacer. Y es tomar un tiempo personal con el Señor. Un tiempo personal con el Señor donde verdaderamente, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, nosotros podemos ser consolados por el Señor para poder consolar a otros. Podemos verdaderamente ver que hay continuidad en la corriente del Evangelio. Hay continuidad para el movimiento de la palabra, de forma y manera que Primera de Tesalonicenses nos dice en el 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros, y dice con estas palabras. Y os bendigo, Iglesia, para que podamos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Pero dice también, cuando Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 11, animaos, edificaos, fortaleceos, y pone una coleta. ¿Cómo lo hacéis? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Poner la base y el fundamento. ¿Qué es en lo que nos tenemos que concentrar en nuestro tiempo personal con el Señor? Y ahí ser consolados y ahí ser confortados para nosotros poder alentarnos unos a otros, animarnos, edificarnos, fortalecernos y sobre todo que sea como dice la palabra de Dios, ¿cómo lo hacéis? Y os bendigo, Iglesia, en el nombre de Jesucristo, para que, como hoy Isaías en el capítulo 40, verso 2, dice a Isaías y nos dice a nosotros, hablad al corazón de Jerusalén. Tenemos que hablar al corazón de los creyentes de la Iglesia, del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar? Aquello por lo que nos tenemos que devocionar. Isaías 43. En preparar el camino a Jehová. Es decir, preparar, como Juan el Bautista, el camino para la venida de Cristo. Pero ese Cristo ya ha venido. ¿Y por qué Dios nos da la palabra de Isaías? Porque nosotros tenemos que preparar el camino para que Cristo venga en su segunda venida. Es decir, aquel que es el verdadero profeta, sacerdote y rey, aquel que ya vino para abrir el camino y encontrarnos con Dios, para quebrar el yugo de maldición, de ley y de pecado y deshacer la obra del diablo, ya vino, se encarnó y voluntariamente subió en el monte del Calvario a esa cruz donde declaró todo ya está consumado. Y nosotros tenemos que transmitir esa palabra de consolación y para ello tenemos que devocionar nuestras vidas para proclamar las verdades del que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Por ello hay tres cosas básicas y fundamentales. Tú tienes que pensar que hay cosas que te resultan absolutamente imposibles. Hay cosas que tú, razonándolas, dices, imposible. Pero mira, lo primero que tú tienes que ver a la luz de la palabra de Isaías 40, versículos 4 y 5, es que lo que es absolutamente imposible, Dios lo hace posible. Es decir, la palabra que Dios dio, Dios mismo la cumplió. Génesis 1, del 1 al 3. Dios dio la palabra y en el lugar del desorden, la palabra trajo orden. En el lugar del vacío, el espíritu que se movía vino para llenar la vida. Y las tinieblas, cuando la luz por la palabra dada por Dios Padre se manifestó,
que representa a Cristo, hace que las tinieblas retrocedan. Esa es la obra culminada en el monte del Calvario por Jesucristo, pero delegada a la Iglesia, para que seamos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque lo que es absolutamente imposible, Dios lo torna en posible. En la lectura que hemos hecho, dice que todo valle se ha alzado. ¿Es posible ver esto? A menos que sea Dios quien lo determine, es imposible. Pero vemos la creación que ha acontecido, que el valle se haya convertido en una montaña. Y hemos visto cómo se ha bajado todo monte y todo collado. Y lo que estaba torcido se ha enderezado y lo áspero se ha allanado. Ahí es donde se ha manifestado en la misma creación la gloria de Jehová. Pero Dios a través de Isaías esta tarde nos dice que toda carne juntamente lo verá. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado. Y esta tarde, Iglesia, Dios está hablando. Dios te está hablando colectivamente, pero también de manera individual. Entonces, era absolutamente imposible que después de 430 años, como dice Génesis 12, 51, el pueblo de Israel pudiera salir simplemente porque la sangre del cordero sacrificado se puso en el dintel de la puerta y ningún primogénito, cuando pasó el ángel exterminador, falleció. ¿Qué quiere decir? Que hay poder en la sangre de ese cordero que es Cristo. Cuando en 1 Samuel 17, del 45 al 51, vemos que nadie se atrevía a enfrentarse a ese paladín llamado Goliat, vemos que apareció allí alguien que creía que lo imposible era posible. Y ese alguien era un joven llamado David. Y ese joven no solo abatió a ese gigante, sino que Dios lo levantó para ser el rey de Israel. Era absolutamente imposible que ese cuidador de ganado, ese hijo pequeño de Isaí, pudiera vencer a Goliat. Era imposible que ese David pudiera llegar a ser rey. Pero Dios dio la palabra, y cuando Dios da la palabra, como dice Isaías 45, la boca de Jehová ha hablado. Así que cree, Iglesia, que lo que es absolutamente imposible, la realidad que tú estás viendo, que no negamos, que parece absolutamente imposible. Pareciera imposible que el Mar Rojo se abriera. Pareciera imposible que 40 años el pueblo de Israel fuera alimentado cada día por el maná que venía del cielo. Parecía imposible que, no siendo un pueblo con un ejército formado, pudiera tener victoria en contra de todos los grandes ejércitos que se le oponían al paso para que el pueblo de Israel llegara a la tierra de Canaán, a la tierra de promisión. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer y decir frente a lo imposible? La palabra de Dios. Isaías 40, del 6 al 9. ¿Qué es lo que en el versículo 6, en la segunda parte, Dios le dice que tienen que decir? La palabra a voces. Da la palabra al pueblo a voces. ¿Por qué? En el versículo 7 nos aclara que lo que Dios nos dice que digamos frente a lo imposible, Dios va a hacer que sea posible. El versículo 8 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero Dios, a través de Isaías, nos recuerda esta tarde que eso que es imposible, Dios lo hace posible. Que si tú declaras la palabra y crees la palabra y la guardas en tu corazón, verás que esa palabra permanece para siempre. Y el versículo 9 dice Dios, no temas. ¿Qué es lo que tienes que decir?
ved aquí el Dios vuestro. En lo imposible te bendigo, iglesia, para que veas al Dios tuyo, haciendo que lo imposible sea posible. Tú, frente a la realidad, declara solo la verdad. Amén. Y en tercer y último lugar, tú podrás ver que cuando algo es imposible, pero tú crees a Dios y la palabra de Dios tú la proclamas, podrás ver que hay recompensa en esto. Podrás ver como en Isaías 40, versículos 10 y 11, hay unos hechos. Dice el Salmo 102, 25, vendrá con su poder, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hay hechos que evidencian que lo imposible es posible. Hay hechos que evidencian que cuando Dios da la palabra, Dios cumple la palabra. Éxodo 15, 6 dice, y su brazo señoreará. El brazo de Jehová nos habla de poder. Y por eso dice, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza el enemigo. Y creemos esta verdad. Dios libró de la esclavitud de Egipto para que el pueblo de Israel, como en Deuteronomio 5:15, guardara el día de reposo. Pero Isaías 52:10, ¿qué es lo que dice? Que su santo brazo desnudado a la vista de todas las naciones, todos los confines de la tierra, dice Dios en su palabra, verán la salvación de nuestro Dios. Y te bendigo, iglesia, para que creas y proclames la palabra de Dios a las 237 naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere recompensar tu vida. Y la palabra dice que su recompensa viene con él y que su paga va delante de su rostro. ¿Cuál es la conclusión? Hay 3 palabras importantes. La primera es oye. Si tú estás oyendo, estás en la condición óptima de recibir la segunda palabra y aplicarla. Determina. Y si tú oyes y determinas, la tercera palabra es la mejor. Aplícalo en tu vida. Por eso, si oyes cada día la voz de Dios, podrás determinar vivir conforme a su voluntad. ¿Cómo? Aplicando todo el consejo de Dios de forma práctica a tu vida. Así que os bendigo, iglesia, y bendigo a aquellos que por YouTube nos estáis siguiendo. Bendigo a la Iglesia Regional de Zaragoza. Te bendigo a ti, amigo, que estás a través del lenguaje de signos recibiendo lo que es importante y trascendente. Que tú puedas recibir a Jesucristo como el Salvador. Que tú puedas dejarle entrar en tu corazón. Porque Dios, que te está permitiendo a través del lenguaje de signos escuchar el mensaje importante para tu vida hoy, Él dice aquí hoy el día aceptable, hoy el día de salvación. Y yo te invito, amigo, que estás escuchando el mensaje por el lenguaje de signos. Y tal vez tú, amigo, que por YouTube no tienes falta de audición y sí estás oyendo. Tanto a ti, amigo, que en el lenguaje de signos por primera vez escuchas. Y a ti, amigo, que por primera vez también por YouTube estás escuchando. Os invito a que hagáis una oración. Padre, gracias por enviar a Jesucristo. Yo entiendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el agua que brotó en la peña de Oreb. Es el único mediador entre Dios Padre y el hombre, que quedó separado por causa del pecado original. En esta hora, yo abro mi corazón para recibir a Cristo.
Yo renuncio a toda herencia de maldición del pasado, a la maldición generacional sobre mi vida. Yo renuncio a seguir esclavo, cautivo y colonizado por Satanás. Y al recibir a Cristo, declaro que soy hijo de Dios y templo del Espíritu Santo. Y yo quiero vivir como ciudadano del reino de los cielos. Y quiero ser parte de esa iglesia que prepara el camino al Señor. En el nombre de Jesucristo, lo confieso y lo recibo en mi corazón. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Recordaros que el próximo domingo, aunque ya estamos en la nueva normalidad, seguiremos para poder asistir al servicio del domingo, que es a las 11, tendremos que llamar a secretaría para que la secretaria os diga si hay plazas disponibles. Hay un ruego. Si te comprometes a venir, ven, porque hay personas que quedan para la semana siguiente y si tú fallas, ese hueco es tan importante que otra persona que hasta la próxima semana no podrá estar físicamente, al no estar tú, ella tampoco, ni tú ni ella podéis disfrutar del culto en vivo y en directo. Así que ten esto presente. Y el próximo domingo, que será el último domingo de mes, pues aquellos que llamen y hayan plazas podremos asistir. Recordaros que el próximo viernes a las 10 de la noche tendremos la vigilia online. Así que espero que nos podamos comunicar por medio de Zoom y podamos estar juntos en oración desde nuestros hogares. Es un tiempo de mucha bendición, no te lo pierdas. Será el próximo viernes a las 10 de la noche. Y el último anuncio que quiero hacer es que regularmente la asamblea administrativa o la reunión administrativa anual que tenemos el mes de febrero-marzo, por el COVID no la hemos tenido. ¿Qué quiero decir? Que el primer domingo 5 de julio no podrá asistir al culto ninguna persona, ningún amigo que no sea miembro de iglesia. ¿Por qué razón? Por la capacidad que tenemos para respetar las normas. No pueden venir todas las personas que quisieran o quisiéramos. Por eso el día 5 no hay que llamar para hacer reserva. Sí, ya el siguiente domingo, ¿de acuerdo? Pero el domingo 5, que será en 2 semanas, solamente los miembros de iglesia para poder después del culto tener la reunión administrativa de iglesia. No te retardes en llamar para sí el último domingo de mes, que es el próximo, que si hay plaza, sí podrás venir. Dicho esto, vamos a concluir en oración. Padre, gracias que podemos determinar y concentrarnos cada día para poder continuar y tener esa inmunidad espiritual del Evangelio. Es decir, como en biología y en medicina, esa capacidad que neutraliza la acción de los agentes patógenos, que nuestra vida espiritual sea reforzada y protegida. Por ello te damos gracias, porque hemos podido darte culto de manera racional y ver que lo que es absolutamente imposible, tú lo haces posible. Por eso, frente a la realidad y a lo imposible, queremos estar declarando tu palabra y ver los hechos, los acontecimientos que tú has dejado descritos en tu palabra, como en el siglo XXI, hasta que Cristo venga, va a seguir aconteciendo. Por ello, Dios, ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todas y cada una de las vidas que estamos dándote culto y de las familias que representamos. Ese amor perfecto, completo, tuyo de Dios Padre,
esté sanando nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y en esta hora seamos llenos de tu espíritu para poder ser los testigos que tenemos la certeza que tú cumples tu palabra y tú has dicho que vas a edificar la iglesia y que vas a estar todos los días con nosotros desde ahora hasta el fin. Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.